Jamás imaginé que terminaría con la sotana en alto, jadeando entre los asientos de un camión, con las manos ajenas sobre mi piel venerada. Sin embargo, esa noche, con la lluvia impactando los cristales y su calentura en mi cuello, decidí dejar de ser monja y regresé a ser una mujer. Mi nombre es Sor Inés, y esta no es una narración de creencia, es una narración de hambre y anhelo. Como sucede cuando pasas demasiado tiempo callado, lo que el cuerpo responde con gritos. Cuando lo conocí, tenía 29 años. Se encontraba casi 10 años en el convento de Nuestra Señora del Silencio, situado en las proximidades de Salamanca. Una disciplina rigurosa, sin miradores, sin adornos, sin voz distinta a la de Dios. O eso afirmaríamos, pero esa noche, algo en mi interior se fracturó. No estoy seguro de si fue el debate con la Sor Carmen, la misiva que nunca obtuve, o simplemente la precipitación. Esa intensa lluvia que no se apagaba y que parecía intentar suprimir cada avance que daba. Obtuve la salida sin autorización, con la capa mojada, los zapatos envueltos y el corazón palpitando en la sien. Caminé desorientado por la vía secundaria. Entonces, un camión paró. El cristal descendió paulatinamente y una voz alta, casi ronca, me preguntó: ¿necesitas que te lleven, hermana? Poseía los ojos brillantes, una barba de varios días y un acento de origen andaluz que me alarmó. Afirmé que sí. Y esa fue mi primera auténtica confesión en mucho tiempo. No conversábamos demasiado. El parabrisas me miraba, las gotas se deslizaban como si fueran mis reflexiones. Me observaba detenidamente, y a pesar de que no expresaba nada, percibía que me desnudaba sin tocarme. Y yo no me defendía, ya que tal vez, profundamente en mi interior, deseaba que alguien, finalmente, me viera. No en calidad de servidora de Dios, sino en calidad de mujer. Mientras conducía, me miraba detenidamente, como si cada curva del camino fuera menos amenazante que el silencio que se propagaba entre nosotros. La empanada del parabrisas, la luz tenue de los faros y esa sensación en el pecho que no poseía nada de santo. Era el indicio de algo que estaba por desencadenarse, o tal vez de algo que siempre había estado presente. ¿Cómo te llamas?, me cuestionó, con voz seria. Prolongé mi respuesta un segundo, no por desconocimiento, sino porque había olvidado cómo se pronunciaba mi nombre en labios de otros. Blanca. Alba. Al igual que el alba, tenía que beber saliva. Me desplomé. No debido al frío, sino porque hace años que nadie me llamaba de esta manera sin el pañuelo delante. Observé la ventana. El paisaje sombrío transcurría como una cinta interminable. El corazón me pulsaba intensamente, como si cada kilómetro me distanciara no solo del convento, sino también de la mujer que pretendía ser. ¿A dónde te diriges, Alba?, preguntó cautelosamente, como quien no desea alarmar a un animal herido. No lo sé, admití. Y esa noche, esa fue la segunda verdad que expresé. Él no pronunció palabra alguna, pero sus manos en el volante apenas se apretaron, como si contenían algo, una interrogante, un anhelo, una incertidumbre. De repente, se orientó hacia una pequeña zona de reposo. Apoyó el camión en unos pinos elevados y desactivó el motor. El silencio se hizo absoluto. ¿Deseas descender un instante? Incrementar las piernas. Se está precipitando. Un poco de precipitación no causa perjuicio. ¿Y si opto por permanecer aquí dentro?
entonces también me quedaré. Nos observábamos, y en ese momento suspendido, experimenté que todo mi pasado, mis elecciones, mis plegarias, mis castigos, se desmoronaba como pan mojado. Él alargó su mano y me removió delicadamente la capucha. Mi pelo, todavía húmedo, se depositó sobre mis hombros. Entonces me comunicó: «Eres más que una declaración de amor hacia Dios, Alba. Eres carne de vaca. Eres contemplada. Eres un fuego encapsulado». Y no pude renunciar, porque cada rincón de mi ser, mis labios, mis manos, mis pensamientos, se inflamaban al escucharlo, al aceptarlo. No me ocurrió nada más. No en aquella noche. Solo se mantuvo ahí, observándome. Y eso bastaba para que yo no pudiera acostarme ni deshacerse. Al amanecer de la mañana siguiente, el alba se presentó como un suave suspiro entre los árboles. Apenas había acostado, la cabeza apoyada en el vidrio de la ventana, las manos juntas en el pecho, y el corazón aún repleto de esa frase que él me había dicho la noche anterior. «Eres fuego contenido». Me proporcionó un café de su taza. Era intenso, casi dulce. Sin embargo, en ese instante, nada me resultó más dulce. «¿Has dormido algo?», me cuestionó. «Apenas algo». «Yo tampoco». No mencionamos más. Y no obstante, el silencio que manteníamos ya no era vacío. Era una promesa incuestionable. Nuevamente ascendimos al camión. El motor bramó, y con él experimenté que algo en mí también se despertaba. Durante nuestro avance por la vía, observé que su mano, amplia y cálida, se apoyó entre los dos asientos. No me molestó, no me estresó, solo permaneció ahí, aguardando. Como si mi piel fuera la encargada de tomar la resolución, y la llevó. Gradualmente, dirigí mis dedos hacia los de ellos. Apenas los toqué. Un beso, una incertidumbre, un aliento que nunca pudo salir de mi boca. Él no se desplazaba. No sonrió tampoco. Solo permitió que mi mano apoyara la suya, y ahí la mantuvo, segura, como si sosteniera algo más que mi propio cuerpo. Mi resolución, mi temor, mi anhelo. Así rastreamos kilómetros. Mi palma en su mano, el paisaje se desplaza al fondo como un panorama lejano. Y en ese gesto sencillo, hallé lo que años de frases no me habían proporcionado. Respira. En una pequeña localidad llamada Peñaranda, hicimos una parada para recargar combustible. Él me bajó, me acarició el rostro con el aire fresco. Nos observaban varias personas, algunas con curiosidad, otras sin darle relevancia. Primero, me encontré reflejada en el cristal de una ventana y no encontré a una monja. Incluso una fugitiva observaba a una mujer. Sí, cansada, aunque viva. Al volver al camión, él cerró la puerta de manera meticulosa. Se quedó mirándome durante unos segundos. Después dijo: «Si algún día deseas regresar, te llevo. Y si nunca quiero regresar». Sus ojos experimentaron un leve oscurecimiento y dijo algo. «Así que te llevo a donde prefieras. A pesar de que esté lejos de todo lo que eras, ese fue el acto inicial que transformó todo. Una mano, un respiro, una promesa que no se cumplió. Y yo entendí que no había abandonado. Afirman que existen sitios en el mundo donde el tiempo se interrumpe. Una inclinación en la vía pública, un resplandor bajo un árbol, un banco a orillas del mar,
En mi opinión, ese sitio fue la curva de una carretera secundaria, próximo a un mirador oculto entre colinas secas, donde el camión redujo la velocidad y su mano no dejó de tocar la mía. Nos encontramos en silencio, como habitualmente. Pero en esta ocasión existía algo diferente. El sol filtraba por la ventanilla a ráfagas, calentándome el rostro, provocando que mis pensamientos ya no fueran tan grises. Y él bailaba una melodía que desconocía, pero que de algún modo me parecía acerca de ahogarme. No entendía en qué instante volteó la cabeza, ni siquiera cuando su mirada se clavó en mí más de lo requerido. Solo experimenté la sensación de algo quemaba la piel, como si una caricia oculta se deslizara desde el cuello hasta el borde del hábito, donde el cuerpo todavía recordaba lo que había olvidado experimentar. «Estás hermosa, con el pelo suelto», me dijo de inmediato sin mirarme. «Hace mucho que no me lo comunicaban. Así que el mundo ha actuado de manera muy injusta hacia ti». Deseo responder, pero no logré, ya que sentí que si hablaba, la voz me iba a inquietar igual que la fe. En esa curva, al abrirse el panorama y el horizonte se volvió de un azul tenue, él permitió que su mano tocara mi rodilla. Fue solo un acto, una década. No obstante, bastó. El cuerpo no falsea información, y el mío se arqueó de forma involuntaria. No había sido preparado para eso por ningún pecado. El contacto eléctrico de un contacto tan suave, tan humano, tan lleno de posibilidad. Me mordí la lengua. Tenía los dedos apretados. Entonces lo observé. «Si continúas, no podré parar», dije, apenas perceptible. Él no replicó. Solo puso la mano fuera, no el anhelo. Eso se mantuvo entre nuestro grupo, dentro del aire, dentro de mi piel. Posteriormente, nos quedamos en una zona de descanso. No conversó, no se aproximó. Solo descendió del camión y me proporcionó espacio. Y yo, mientras lo miraba desde el ventanuco, entendí con una claridad desbordante que no deseaba regresar, ni al convento, ni a mi vida anterior, ni a mi propia existencia previa a él. La mayoría de las personas consideran que una mujer olvida el deseo en un convento. Es suficiente con confinar el cuerpo entre paredes blancas, cubrirlo con tejidos de color oscuro, silenciar el reflejo de los espejos y todo lo que arde se extingue, pero cifra. Lo que se quema aprende a ocultarse, respirar despacio, a permanecer callado en la noche, como un animal silvestre que no ha olvidado su método de caza. Basta con esperar. En el convento adquirí la habilidad de callar, posar la cabeza, a pronunciar frases que no percibía. Sonreír con labios, pero no con la mirada. Adquirí la habilidad de perdonarme por tener hambre y a pretender que no la poseía. Sin embargo, lo que no me enseñaron fue la dignidad de desear. El primer despertar que experimenté fue en silencio. Una noche, en la capilla, mi espalda se topó con el frío de la madera de un modo que me estremeció. Fue tan suave, tan efímera, que pensé que era el demonio. Respira. Gracias, me arrepiento. Sin embargo, el cuerpo no lo olvidó. Y ahora, ahí, recostada en el asiento del camión, con las piernas estiradas y el corazón al filo de un suspiro, entendí que no era el demonio lo que sentía en ese momento. Era existencia. La propia. En el exterior, él avanzaba despacio entre los árboles del espacio de reposo. No me observaba,
pero comprendía lo que estaba experimentando. Su presencia impregnaba el aire, como si todo lo que existía en mi entorno, el viento, la luz, el silencio, fuera solo un reflejo de su vida. Tomé un respiro. Deslicé la costumbre hacia un costado. Solo un tanto. Lo suficiente para que mi pierna se calentara en el asiento. Un gesto diminuto, personal, pero propio. Entonces me cuestioné, ¿por qué tendría que restringirme el derecho a expresar mis emociones? ¿Quién determinó que yo tenía que apagar mi fuego? ¿Es cierto que Dios se indigna cuando una mujer ama con todo su ser? ¿O solo son los hombres quienes lo realizan? Al regresar, no me comunicó nada. Solo montó en el camión, cerró la puerta delicadamente y permitió que el silencio expresara su presencia. Tampoco pronuncié palabra. Sin embargo, mis ojos lo persiguieron, lo invitaron, lo desnudaron sin hacer contacto físico, y en ese intercambio de miradas adquirí más conocimiento sobre mí mismo que en todos los años de plegaria. No le solicité que me abrazara, no solicité que me golpeara, solo le solicité, con el espíritu en sus ojos, que no me negaran lo que ya estaba claro. No solo era Sor Inés, fue una mujer, y se encontraba viva. No se trataba de un beso, no se trataba de sus manos, no fue un roce forzado, ni una sola palabra pronunciada al escuchar. Fue algo más sencillo, más destructivo. El modo en que me observó cuando pensó que estaba dormido. Era anochecer. Hablábamos durante horas sin comunicarnos. Ya habíamos llegado a los terrenos de trigo, atravesado diversas localidades donde las viviendas parecían adormecer en su propia tradición. Y ahora nos aproximamos a un área más elevada, más tranquila, más privada. Yo me encontraba recostada en el asiento del copiloto, envolvida en una cobija que él me había proporcionado, y cerraba los ojos a medias, no debido al sueño, sino a la necesidad de que todo el cuerpo se desplegase hacia el interior, para oír con mayor claridad lo que el alma empezaba a gritar. Observé su mirada en mí. No fue la de un hombre ansioso. No se trataba de una mirada feroz. Era una reflexión, como si me viera no solo desde el exterior, sino también desde el interior. Por primera vez en mi existencia, alguien superara el hábito, el apellido, la historia, y simplemente expresara en silencio, ahí estás. Mi cuerpo tembló, no por el frío, sino por la identificación. Nunca nadie me había observado de esa manera, ni antes del convento, ni en su interior, ni en las fantasías más audaces que me permitía en las noches de insomnio. Y entonces comprendí que el alma también vibra cuando se percibe descubierta, cuando se percibe deseada sin ser dominada. No abrí la boca, no levanté el pecho. No obstante, permití que mi mano, muy despacio, saliera de debajo de la manta y se acomodara en el borde del asiento, próximo a la palanca de cambios, consciente de que él la observaría, donde entendía que, si deseaba, podría acercarse a ella. No lo realizó. Aún no. Sin embargo, el aire modificó. Se tornó más grueso, más suave, como si el camión no se estuviese respirando. Fue en ese momento cuando él murmulló, muy bajo, como si estuviera hablando con él mismo. Si me observaras en este momento, Alba, comprenderías que no deseo tocarte únicamente con las manos. Y ese fue el instante preciso en el que mi espíritu tembló. Porque no solo se enfocaba en el cuerpo, era algo más profundo, más sutil, más riesgoso. Aún no me había desnudo, pero ya no contaba con protección. Me quedé paralizado. Sin embargo,
En mi interior, una puerta se abrió, y yo entendía que, al cruzar, no habría vuelto. La noche había caído con una serenidad perturbadora, como si el firmamento estuviese consciente de que algo estaba por ocurrir. El camión reposaba en una antigua senda rural, entre encinas torcidas y silencio. Un silencio tan intenso que parecía albergar todas las palabras que no hemos pronunciado entre nosotros. No existían iluminaciones, solo la luz brillante de la luna que se filtraba suavemente por los cristales del parabrisas, proyectando sombras delicadas en mi cara. Estaba acomodada en el asiento del copiloto, las piernas abiertas bajo la manta, el hábito un poco desdibujado y la mirada desvanecida en la noche. No me miraba de manera directa. Sin embargo, su cuerpo se inclinaba hacia mí, como si todo en él, incluso el aire que exhalaba, deseaba acercarse aún sin atrever. No, contesté, con una ligera perturbación que no provenía del clima. Silente. Entonces, ese acto tan sencillo, tan potente. Su mano se desplazó de forma gradual sobre la tela del cobija hasta hallar la mía. No la consiguió. No la sofocó. Solo la envolvió, como si la resguardara, como si me expresara: estoy aquí. No te empujaré. Mi respiración se redujo. Podía percibir la calidez de su piel por medio de la mía, y un estrés atravesó mi espalda. Volteé hacia él. Lo observaré. Y su rostro era pulcro, repleto de anhelo, sí, pero también de algo más complicado de descubrir. Aprecio. Si esto no es adecuado, inició. Nada de lo que experimento en este momento puede considerarse un pecado. Lo detuve, dejándome sorprendida a mí misma con la certeza de mis palabras. Él sonrió de manera suave, y solo entonces permitió que su pulgar acariciara la parte posterior de mi mano. Un gesto mínimo, casi imperceptible, que encendió una llama en mi interior que nunca había percibido. A lo largo de años, había pensado que tocar significaba pecado. Debía ser evitado, purificado, negado todo lo que provocaba placer. Sin embargo, justo en ese momento, con ese suave roce bajo la luna, entendí algo que ningún sermón había instruido. También puede ser sagrado el placer. Aún no se han dado besos. No se pronuncian palabras de amor. Solo dos espíritus, dos entidades, y un silencio que expresaba todo lo demás. La primera fricción no se produjo en la piel. Fue en lo más íntimo, en ese sitio donde el alma solo se deja tocar cuando se siente realmente protegida. Por primera vez en mucho tiempo, Alba, me sentía protegida. No con la divinidad, no con la fidelidad. Por otro lado, con un hombre que me observaba como si yo fuera algo digno de sentido, de ser hallado, de recibir un abrazo, aún en mi contradicción. No estoy seguro de cuánto tiempo nos encontramos así, mano en mano, mirada en mirada, respiración restringida, como si el mundo entero se hubiese reducido a esa cabina silenciosa. No fue necesario mencionar nada más. No se presentaron preguntas, no promesas, únicamente una certeza conjunta. Lo que estaba por ocurrir ya había tenido lugar desde mucho antes. Apenas se inclinó, tanto despacio que percibí su respiración antes de que sus labios alcanzaran mi rostro. Un beso de castidad y calor, más parecido a la bendición que a la tentación. Y no obstante, mi cuerpo se estremeció completamente. No por temor,
sino por el anhelo de experimentar cada instante desde el interior, como si mi espíritu también poseyera piel. Sus dedos se acercaron a mi mejilla, descendieron por mi cuello con una delicadeza casi venerable, y después se detuvieron precisamente en el inicio de la tela del hábito. No lanzó, no desabrochó, simplemente aguardó. Y yo asentí con una leve cabezada, como si otorgara permiso no solo a él, sino también a mí misma. Permiso a la vida, recordándome que poseía un cuerpo que todavía podía ser golpeado. Él removió la tela con la delicadeza de quien quita algo sagrado, y sus labios cayeron, suaves, calurosos, dejando un indicio imperceptible que mi piel identificó de inmediato. No existió urgencia, no existió control. Solo ese profundo gesto de entrega mutua, un gesto de caricia, una respiración entrecortada, y después otra más. Mis manos persiguieron su cuello y lo atrajeron hacia mí, como si en aquel gesto se condensara todo el silencio que había tenido en silencio durante los últimos 10 años. Me apoyó con cautela en el colchón íntimo del camión. Sus manos me envolvían, no con el fin de dominarme, sino para mantenerme firmemente, como si temiera que pudiera desaparecer de tanta emoción. Así, con la luna como única testigo, me dejé marchar. No enloquecí, no lloré, no recé, simplemente viví, experimenté, me sentí, me abrí, y sabía, indudablemente, que nunca más podría ser la misma. Al concluir todo, no expresó nada. No yo tampoco. Nos mantenimos inmóviles, con los cuerpos entrelazados y el alma finalmente respirando. Y en ese silencio mutuo, comprendí algo que tanto la fe como el pecado no podían explicar. Había hallado a Dios, no en un templo, sino en el modo en que un hombre me mantuvo firme, cuando decidí dejar de escapar de mí misma. La luz penetraba la diminuta rendija de la cortina con una delicadeza que casi rozaba la piel. No fue una mañana ordinaria, no por el entorno, ni por la melodía de las aves. Era diferente ya que yo ya no estaba igual. Desperté en silencio, con su brazo todavía envuelto en mi cintura, y el aire repleto de ese aroma inalterable que persiste tras una verdadera entrega. No pude moverme, no tuve la intención de interrumpir ese momento, como si al cerrar los ojos de nuevo pudiera retroceder al instante previo, donde el anhelo y la serenidad se fusionaban sin culpa. Sentí su aliento en mi pecho. Slow, tranquila, su cuerpo todavía está dormido. El mío resuena en todas las percepciones. Existía algo reciente en mi piel, una percepción distinta, como si el tacto del aire me masajeara, si el mundo me golpeara con dedos imperceptibles. No existían giros, no existían sufragios, no existían confesiones por hacer, solo el organismo, mi físico, y el eco de sus manos que permanecía en cada esquina de mi existencia. Me puse de pie con cautela, me puse de pie y observé el diminuto espejo del camión. No me identifiqué inmediatamente, no porque sería otra en términos físicos, no, sino porque mis ojos, esos ojos que tantas veces estaban ocultos por la rutina y la resignación, ahora brillaban con algo que antes desconocía identificar. Entendimiento. Poco después, él se despertó. Se acomodó al extremo del asiento, puso una mano en su nuca y me observó. «Saludos, Alba. Saludos». Todo lo demás no era necesario. Estamos tomando café. Vamos a compartir pan duro y jugo.
A medida que masticaba, él me observaba como si cada acción mía, incluso la más sencilla, representara una revelación. ¿Te encuentras bien?, me cuestionó. Confirmé. Me encuentro viva. Y eso representaba más de lo que podía afirmar hace unos días. Afuera, el firmamento estaba transparente. El viento portaba la fragancia de los pinos y de la tierra mojada. Y comprendí que ese día, a pesar de que empezara como todos los demás, me correspondía de una manera distinta. No teníamos claro a dónde dirigirnos. No disponíamos de un programa, pero yo poseía algo que había olvidado hace mucho: la habilidad para seleccionar, elegir permanecer. Prefiero irme, seleccionar sentir, seleccionar amar, selectar ser. Y mientras el motor del camión reprendía y la vía se abrió ante nosotros como una promesa, cerré los ojos por un momento y reflexioné sobre todas las mujeres que todavía estaban dormidas en su interior, y les anhelé, en silencio, que también se desperten un día. Nos encontramos en el pueblo al amanecer, un sitio reducido, con calles adoquinadas, viviendas con tejidos de color rojo y paredes encaladas. Desde la entrada no existía ninguna iglesia visible, ni campanas que emitieran sonido. Solo la melodía de los gorriones y la fuerte estruendo de nuestras ruedas en la piedra. Mientras él estacionaba el camión cerca de una fuente, me asomé por la ventanilla. Existían niños jugando con calzado, una mujer cruzando la entrada de su vivienda, y un anciano en una silla que nos observaba con la serenidad de alguien que ha presenciado todo y ya no se inquieta por nada. Entonces, lo experimenté. En la primera ocasión en mucho tiempo, no era nadie, ni sor, ni fugitiva, ni pecadora. Únicamente una mujer más. Acabamos de bajar del camión sin prisa. Él se aproximaba a mí, pero sin tocarme, como si sugiriera que aquel sitio, con su tranquilidad y su sencillez, requería respeto. Nos dirigimos a una diminuta taberna, donde se percibía el aroma de pan recién hecho, leña y vino tibio. Nos ubicamos en una mesa en la esquina. Aún mantenía la costumbre bajo el abrigo, pero suelto, sin los botones en el cuello. Nadie cuestionó su identidad, ni su procedencia, ni su rumbo. Él solicitó 2 cafeterías. Después, con una mirada tranquila, me cuestionó: ¿te quedarías en un lugar así? Reflexioné sobre el convento, en los corredores fríos, las puertas cerradas, las madrugadas de rezos recurrentes. Reflexioné sobre el camión, su calor, su cuerpo. Después reflexioné sobre esa plaza, esa fuente y ese niño que reía con los pies mojados. Y comprendí que sí, podría permanecer, si me permitía ser quien soy. Le dije: me quedaría si no me miraras como si aún estuviese huyendo. En su mirada, él sonrió y murmuró: así que me quedaré contigo sin retroceder. Luego paseamos por la localidad como 2 desconocidos más. Solo una vez sus dedos tuvieron contacto con los míos, en la esquina de una panadería cerrada. Y ese roce, íntimo, sencillo y humano, me estremeció más que todos los rezos que alguna vez expresé de pie. Esa noche nos acostamos en el camión, pero no tuvimos relaciones sexuales. No era imprescindible, ya que lo que experimentábamos se había expandido más allá del cuerpo, más profundo que la piel. Nos acostamos abrazados, y por vez primera sentí que no existía nada que excusar, ni en mí ni en él. Y al cerrar los ojos, juré algo que nunca había tenido la valentía de revelarme. Nunca más me negaré a mí misma, ni en el nombre de Dios,
ni por temor, ni por las opiniones de los demás. El pueblo poseía ese tipo de serenidad que cautiva. Te hace detenerte, te envuelve con su ritmo suave, sus sonidos delicados, y te hace pensar, aunque sea por un momento, que el mundo ha olvidado de ti. Y me dejé arrastrar por esa fantasía hasta que una mañana la identifiqué. Me encontraba en el mercado. Comprendía naranjas. Él había ido a buscar pan, y de repente, entre los establecimientos, entre las voces y los colores de los manteles, observé a la Sor Beatriz, usando gris, como habitualmente. La mirada baja, el cabello cubierto. Sin embargo, cuando los levantó y me observó, sus ojos parecían un cuchillo. No mencionó mi nombre, no se volteó hacia mí, simplemente me observó. Y en esa mirada se encontraba todo lo que había abandonado. Los sufragios, el cumplimiento, la culpa, el silencio. Además, algo más, la interrogante que temía. Entonces, ¿estarás tú? ¿Has estado aquí todo el tiempo? No tenía idea de qué hacer. Mis manos estaban temblorosas, la fruta cayó sobre mí. Y por un momento deseé huir, desaparecer, volver a ser sombra. Sin embargo, no lo hice. Me puse de pie, recogí las naranjas y al levantarme ya no estaba. Regresé al camión con el latido del corazón en los oídos. Él me aguardó en silencio, pero logró reaccionar. Me observó y sin cuestionarme ninguna pregunta, agarró mi mano entre sus manos. ¿Deseas acompañarnos? No, contesté. ¿Te sientes confiada? Más que antes. Esa noche no pude acostarme. Me encontré fuera del vehículo, envolvida en una cobija, con la luna encima de mí y el recuerdo de lo que había sucedido. Reflexioné sobre las demás mujeres del convento, sobre sus temores, sobre sus cuerpos adormecidos, sobre sus voces silenciadas, y experimenté rabia. No a ellas, sino a ese mundo que nos instruyó en negarnos. No era más Sor Inés, no más. No obstante, tampoco era una mujer desaparecida. Era una mujer en el sueño. Y en ocasiones, eso retumba más que cualquier sanción. Luego él salió. Se acomodó a mí. No expresó nada. Solo me brindó una porción de pan caliente y me puso el brazo en los hombros. Y yo llegué a llorar. No por vergüenza, no por culpa, sino porque el pasado, al encontrarte, no te cuestiona si estás preparada para enfrentarlo. Solo viene. Es necesario mirarlo directamente a los ojos. Sin embargo, yo no me rendía. No en esta ocasión. No tras todo lo que había experimentado, lo que había dedicado su vida, lo que había sucedido, finalmente. A la mañana siguiente, ningún rastro de la Sor Beatriz se encontraba presente. Ni en el mercado, ni en la plaza, ni incluso en los murmullos de la gente, donde los secretos tienden a desvanecerse como polvo al sol. Se había ido como un breve recordatorio de que el pasado tiene conocimiento de cuándo surgir y también cuándo desaparecer. Me sirvió café. Me lo proporcionó con sus manos robustas y callosas, y en su gesto no se percibía compasión, sino respeto. Una forma de expresar: te observo y te sigo seleccionando. Nos acomodamos al margen de la fuente, donde el agua fresca se derramaba en un susurro incesante, prácticamente como un canto. Tenía el pelo desplegado, el rostro pulcro, el alma todavía un poco temblorosa, pero ya no encubierta. ¿Tienes nostalgia?, me cuestionó. No un vistazo, ni un poco.
solo por no haberme seleccionado previamente. Me observó, y en sus ojos no se encontraba contenido el deseo, ni fuego incansable. Existía algo más íntimo, la tranquilidad de quien ha hallado algo que desconocía que estaba buscando. Luego, paseamos por el campo despejado, entre antiguas encinas y senderos de tierra. Nos acariciaba el sol sin prisa, y yo experimentaba el viento en la piel como un nuevo bautismo. Dentro de un espacio verde entre los árboles, él se aproximaba,